¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Cristian y vamos a hablar en ese tercer espacio o tercera reunión sobre justamente los temas de masculinidades, ¿no? Temas de equidad de género y el énfasis va a estar en los espacios, y más aún en el hogar, en los roles tradicionales de género que se dan en el hogar en sí. Mm, ¿Han venido las sesiones anteriores? No, sí, no, tú sí, ustedes no, ustedes tampoco, el compañero que está escribiéndose creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer igual siempre una mirada desde donde estamos hablando y la idea, el énfasis está en este aspecto, ¿no? De cómo se distribuyen los roles, los espacios y los atributos desde la mirada de género, ¿no? Los roles, como sabemos, son estos papeles, guiones diferenciados que tenemos que interpretar, actuar, no tanto hombres como mujeres, por el solo hecho de ser hombres o ser mujeres. Esta mirada y todo lo que voy a hablar está más enfocado para entenderlo quizás más desde lo cotidiano y desde un lado más binario, ¿no? Y más heteronormativo, que es justamente donde vamos a cuestionarlo también. Y estos roles van a establecer el tipo de relación que vamos a tener entre hombres, entre mujeres, nos va a normar conductas, va a darnos pautas y expectativas, lo que se espera de nosotros y nosotras por ser hombres, por ser mujeres en la sociedad. Y, por ejemplo, se va a dar esta división de género en el trabajo o la división de género que se comienza a dar desde la etapa de la infancia, por ejemplo, ¿no? Cuando comienzan a darse los roles en casa, cuando las niñas comienzan a ser quienes ayudan en casa, entre comillas, en casa a las personas que hacen los quehaceres domésticos, que suelen ser mujeres, ¿no? Dependiendo, puede ser la mamá, puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser alguna trabajadora del hogar, pero en su mayoría de casos son mujeres, ¿no? Y son las niñas a quienes se les atribuye ello, mientras que los hombres, los niños, eh, no se hace tanto énfasis en ese rol, más bien se hace en un rol de estar pues en la calle, salir, quizás pasar tiempo con el papá, si es que está presente, ¿no? Y cosas similares. Entonces, esos roles son expectativas que comenzamos a tener, ¿no? O que la sociedad tiene en nosotros y también nos van inculcando de distintas maneras, ¿no? En el colegio, en las universidades, en el trabajo, en el día a día. El espacio en sí, los espacios, estamos entendiéndolo como los lugares físicos, ¿no? Asignados por oposición de manera, entre comillas, natural, como que este es tu lugar natural, a hombres y a mujeres, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es las mujeres son de la casa, los hombres de la calle, ¿no? Este lugar de el espacio físico donde te ubicas, donde estás, qué es lo que haces, y transgredir este espacio, estar en un espacio que no te corresponde por ser hombre o por ser mujer a nivel social, puede implicar vergüenza, temor, culpa, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos que usábamos, que habían salido la vez pasada, eran las mujeres cuando salen en la noche a algún lugar, ¿no? Cuando en casa te dan permiso, licencia para salir a una fiesta, una reu, hasta las 12 de la noche y al hombre, al hermano, de repente hasta las 3 de la mañana. Y decíamos, ¿por qué? Porque él es hombre, porque él sabe cuidarse. Eso es como que parte de un rol, parte del espacio también que se ocupa. Y si es que te pasa algo en un lugar que has transgredido, por ejemplo, si es que te roban en la noche, si es que te roban en el taxi, si es que quizás en la fiesta te sucede algo, sufres algún tipo de violencia, tú te expusiste. ¿Por qué estuviste en un lugar que no te corresponde? ¿No? Si sabes que, para qué estás yendo a un lugar que es peligroso para ti como mujer, ¿no? Entonces, ese espacio, igual, se asocia que es lo natural para ello, ¿no? Dentro de la universidad, seguramente, ya lo vamos a ver
reunión que hagamos énfasis en espacios universitarios y también previo a la universidad vamos a agarrar aspectos escolares, es las situaciones que vienen desde el espacio, ¿no? De los espacios como, por ejemplo, en, en una universidad como la Católica, ¿en dónde creen que hay más hombres? ¿En qué facultad creen que hay más hombres? Ingeniería, ¿no? Ingeniería pues, suele ser donde hay más hombres. Entonces, cuando hay una mujer ahí, es visto como, ¿y tú qué haces acá? ¿No? Pero si bien, bueno, somos más inclusivos, está todo de igualdad, de equidad, y todo este discurso que solamente a veces lamentablemente se queda en discurso, ¿cómo se ve? Se ve en el ejercicio de la docencia, en profesoras, profesores que dicen, bueno, a ver tú, pues, niñita o mamita o hijita, que vas a ser ingeniera, ¿qué opinas de tal cosa, tal cosa, tal cosa? ¿No? Ese trato de una manera más desigual, más peyorativa, más de tratarte como menos, es algo importante para tenerlo en cuenta, cómo también estás transgrediendo este espacio, ¿no? Ahora que estamos o el día de mañana, que oficialmente se dan las interfacultades, la inauguración de interfacultades, sabemos cómo suelen ser estas fiestas muy eufóricas que suelen terminar no en la universidad, sino en otros espacios, en otros lugares, porque en la universidad ya hay una prohibición de consumir alcohol, ¿no? Y bailes, etcétera. Y esto se da en un lugar X, ¿no? Entonces, te expones. Lo que hemos aprendido es que te expones. ¿Para qué te estás yendo ahí si te expones? Donde hay puros hombres, ¿cómo vas a ir? A seguir tomando. Y vemos el tema de que están mal visto, qué van a decir la gente de ti, etcétera, ¿no? Igual pasa con los hombres, ¿no? Los espacios cuando los transgredimos son mal vistos. ¿En qué facultades pueden ser espacios donde hay más mujeres que hombres? Educación, psicología, que es de donde vengo también, no suele ser un espacio donde lo hay, ¿no? Ciencias administrativas, ¿no? Puede ser, dependiendo, ¿no? Este, y los hombres, cuando transgredimos ese espacio, también es como que, mal visto, o sea, nos exponemos. Hay una feminización del hombre que está en estos espacios de mujeres, ¿no? Eh, Incluso un cuestionamiento hacia su rol que va a cumplir. Oye, si te quieres dedicar a la psicología, ¿de qué vas a vivir? ¿No? O sea, ¿a qué te vas a dedicar? A la psicología. Claro, pero ¿dónde está el tema del ingreso económico? ¿No? Entonces, justamente esos aspectos de cómo se van cumpliendo estos espacios es importante, ¿no? Y el otro aspecto que tiene que ver con los atributos. Estos atributos que son características, acá debería estar entre comillas, de personalidad, porque la personalidad es un constructo totalmente distinto, pero asociada a la persona, de hombre o de mujer por el hecho de serlo. ¿Qué atributos tienes? Que tiene que ver con el arreglo, la performance en sí, el manejo del cuerpo. La frase más puntual es cuando, no sé, salen estos estereotipos discriminatorios, sexistas, también misóginos, como cuando siempre digo el ejemplo de la tía, ¿no? O la abuelita que te dice, a ver, hijita, pero vas a ir a tal lugar, muestra tus atributos. ¿No? Tus atributos físicos. ¿Y cuáles son los atributos físicos que estoy haciendo mención en esta frase? De una mujer. Piernas, ¿qué más? Rostro, pechos, ¿no? Cintura, glúteos, ¿no? O sea, toda esa parte erotizada, ¿no? Donde el atributo para ser categorizada en cierto tipo de mujer, ¿no? Está sobre la base de cómo construyes tu cuerpo, ¿no? Igual los hombres también construimos un cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con un arreglo, una apariencia de lo que queremos performar, ¿no? Un atributo de repente algunos más hace algo más muscular, de repente alguien hace algo más de uso de barbas, ¿no? Que haga denotar una cierta masculinidad o cierta feminidad dentro de esos estereotipos, ¿no? Entonces, el otro reemplazo era de lo que habíamos entendido que es ser un verdadero hombre en Perú y habíamos hecho esta especie de decálogo sacado sobre la base de las investigaciones de Norma Fuller y después que
volvió a reafirmar los aspectos que están en rojo, y el aspecto que está en verde es lo que Miguel Ramos posteriormente cuestionaba como un rol que es bien complejo para los hombres de ceder, ¿no? Entonces, Norman Finland en sus primeras investigaciones de masculinidades decía, para ser un verdadero hombre en Perú, el hombre tiene que cumplir con una serie de características, ¿no? Y esta serie de características es lo que nos va haciendo hombre, lo que vamos teniendo que demostrar nuestra hombría a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo, por distintos rituales y obviamente algunas características en determinadas edades, ¿no? Porque obviamente no vas a demostrar pues que estás casado y tienes hijos a los 15 años, ¿no? Pero sí a cierta edad sí lo tienes que demostrar. Entonces el hombre tiene que demostrar esta fortaleza, tanto de mente, ¿no? Como de cuerpo, esta fortaleza mental que implica, por ejemplo, el tener las emociones bajo control, ¿no? Las emociones, que son muy diversas, que son distintas y que son emociones en general, donde, por ejemplo, las emociones básicas pues son eh, alegría, tristeza. ¿Se acuerdan incluso de esta película? ¿Cuáles más habían? Alegría, tristeza, desagrado, cólera, ira, ¿qué más? Miedo. Esas son las que nos enseñó las caricaturas, ¿no? Pero hay una sexta que también es importante, que es el asombro, ¿no? El asombro. Y estas emociones, por ejemplo, son emociones naturales, básicas y universales. Todos los seres humanos expresamos estas emociones a nivel facial, por ejemplo, y las sentimos también, definitivamente. Y de ahí, de la mezcla de varias de ellas, van saliendo otros aspectos, por ejemplo, ¿no? Felicidad y tristeza va a ser una melancolía, por ejemplo, ¿no? Y así, una serie de cosas. Pero las emociones no son buenas ni malas. Siempre nos hemos creído con la idea de que las emociones positivas o buenas son la felicidad y las malas la tristeza, la ira, el desagrado. No, las emociones son emociones, ¿no? Y las sentimos en el cuerpo, las manifestamos, pero el problema con las emociones, lo negativo, lo malo y lo bueno de las emociones es cómo las actuamos. Yo puedo estar muy molesto y les puedo decir, oye, ¿saben qué? Hoy día estoy muy molesto porque, no sé, estaba viniendo y el taxista me cobró más de lo debido y me quiso estafar y estoy molesto. Y otra cosa distinta es que yo venga gritando, ¿no? Y quizás hasta insultándolos porque estoy molesto por otro aspecto que no tiene nada que ver con ustedes. Pero estoy molesto y transmito mi molestia demostrando que estoy molesto y alzando la voz y gritando. Lo malo no es la emoción, lo malo es cómo lo manifestamos, ¿no? Puedo estar muy feliz, ¿no? Y le digo, estoy feliz porque me ha pasado esto, ¿no? Y puedo estar muy feliz también y, no sé, abrazarte, tocarte, o sea, invadir tu espacio privado. Y eso ya es visto como malo, o interpretado como malo, ¿no? En el caso de los hombres, la emoción, la única emoción que es válida de manifestar, habíamos señalado que es la ira, la cólera. Las demás emociones están más vinculadas ¿a qué? A lo femenino, ¿no? Y vincularse a lo femenino, obviamente, es vincularse al ser visto como más débil, más vulnerable. Por eso, cuando muchas veces podemos sentir que estamos con tristeza por algo que ha pasado, no decimos hoy estoy triste o como se dice mal, de una mala forma en jerga, estoy depre, ¿no? Está mal, ¿por qué está mal decir estoy depre? Porque estamos minorizando la depresión como un problema de salud mental, ¿no? O sea, no es algo pasajero, es un problema serio, por eso hay que evitar eh, banalizarlo en ese aspecto, ¿no? El hombre no lo dice. No lo dice, ¿por qué? Porque eso es asociado a no tener control de las emociones y obviamente a lo femenino. Estoy triste, lo que hago es actúo de una manera violenta. La actuación de mi tristeza es de manera violenta. La actuación de mi euforia, de mi alegría extrema, es con violencia. Lo vemos en las barras, por ejemplo, ¿no? En las marchas, qué sé yo, ¿no? Entonces, es lo único que está válido. Entonces, esa fortaleza no solamente es física, sino también mental desde las emociones, ¿no?
El verdadero hombre que tiene que ser poderoso, tener poder, una relación de poder y una relación de poder que se permita ver y sentirse superior a otras personas, ¿no? Ya sea a otras mujeres, a las mujeres, ya sea hacia niños, niñas, adolescentes, o ya sea hacia otros hombres, ¿no? Yo puedo ser más poderoso que otros hombres desde lo económico, desde lo racial, desde lo étnico, ¿no? Desde el lugar cultural, desde el conocimiento, etcétera, ¿no? Ser dominantes, ser heterosexuales, y heterosexuales de un aspecto mucho más amplio. No solamente hablamos de la orientación sexual, sino hablamos de cómo esto de heterosexualidad se vuelve como una heteronormatividad, ¿no? Donde el mundo tiene que ser hetero y visto como hetero. Tanto así que uno puede decir que, no sé, en una pareja gay, en una pareja de homosexuales, preguntarnos, oye, ya, ok, y en esos dos chicos, ¿quién hace de hombre? Los dos son hombres, pero cuando decimos quién hace de hombre, ¿a qué entendemos? ¿Quién está cumpliendo el rol de varón en cualquier aspecto? ¿No? Incluso hasta en el sexual, ¿no? ¿Quién penetra a quién? ¿Quién es el activo, quién es el pasivo? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos esa mirada hetero, no normativa. Tanto así que el discurso de muchos homosexuales es justamente feminizar al otro, ¿no? Tú eres el pasivo de la relación, tú eres la mujer de la relación. Entonces eso es algo interesante también cómo se ve, ¿no? Adelante. La virilidad en sí, la virilidad entendiéndola como esta demostración de esta capacidad sexual que tiene la persona, esta virilidad como un símbolo de poder hacia la parte de la performance sexual del hombre en sí, ¿no? Esta virilidad que me va a permitir que que se centra incluso en este falocentrismo, ¿no? En la preocupación del hombre por, no sé, por el tamaño del pene, por la performance de su pene, ¿no? Por esta idea de que el hombre siempre tiene que demostrarse viril ante cualquier situación. Había una famosa frase que alguna vez en un estudio recogimos, que es, bueno, uno siempre tiene que estar dispuesto a todo, o siempre listo, ¿no? Que había una famosa marca de preservativos utilizada, ¿no? Porque todo hombre tiene que estar siempre listo, utiliza tal tipo de condón ultrasensible y qué sé yo, ¿no? El hombre tiene que ser valiente, ¿no? Esta valentía como huida de lo cobarde, de la cobardía, ¿ok? Y por ejemplo, la valentía es algo que vamos encontrándolo como demostración desde la etapa de la niñez, ¿no? Han escuchado en los colegios que siempre hay peleas, broncas, ¿no? En cualquier aspecto, quienes son los hombres que han estudiado en un colegio de hombres o mixto, siempre es como que, a ver, vamos a pelear, siempre hay bronca, ¿no? ¿Y qué es más valiente? ¿Qué es visto como más valiente? Es visto el evitar la pelea y tratar de dialogar o algo así, o ir a la pelea sabiendo que te van a pegar. ¿Qué creen que es más valiente? ¿Mm? Claro, ir a la pelea, vas a la pelea, tú sabes que te van a pegar, pero el solo hecho de ir a la pelea, ya estás quedando como valiente, como una persona valiente que tiene capacidad, coraje, qué sé yo, ¿no? Y hoy día no te he pegado, pero la próxima que se meta conmigo alguien, también le puedo pegar. Exacto, exacto, o sea, no tienes miedo ¿no? No eres un cobarde. Y ojo, esta cobardía, incluso cómo se relaciona con lo femenino. Y al hombre cobarde no le dicen mujercita, al hombre cobarde le dicen maricón. ¿No? Eres un maricón, eres un cobarde. ¿No? Eres un cabro porque le tienes miedo a algo. ¿No? Oye, anda, cambia el foco. No, me electrocuto. Anda, no seas cabro. ¿Me dejo entender?
O sea, cómo el tema de la homosexualizar a la persona está visto como un tema de no tan valiente, ¿no? ¿Por qué? Porque está más vinculado a lo femenino. Estar socialmente aceptado y respetado, o sea, te dejes ser socialmente en tu espacio social, ¿no? Sea el lugar donde te ubiques, hay cierto lugar de aceptación y de respeto, ¿no? Bueno, ahora por los últimos hechos políticos y presidenciales ya no tanto, lamentablemente, pero recuerdo cuando antes íbamos a algunas comunidades, ¿no? ¿Quién era la voz de autoridad, entre comillas, de conocimiento y de aceptación y respeto en comunidades? El profesor, ¿no? Entonces, no, el que enseña en el colegio, el profesor sabe. Tanto así que, así como a algunos nos doctorean, dicen, oh, el doctor Martínez, no soy doctor, pero es una muestra de conocimiento, dicen profesor, ¿no? Como el que sabe. A quienes les gusta el fútbol, hemos visto a los técnicos, le dicen profesor, el profesor Gareca. Él es profesor, ¿no? Pero vamos a ese lado del que profesa, ¿no? El que es aceptado, el que es respetado. Y ese es un título también que te vas ganando, ¿no? Ser proveedor económico desde el aspecto de eres el sostén económico de la familia. Y ese es un aspecto, como mencionaba Miguel Ramos, que es un no negociable para muchos hombres, ¿no? Porque si no pasa a ser un mantenido, y ser un mantenido es mal visto en nuestra sociedad definitivamente. ¿Bien? Estar casado y tener hijos también. De hecho, esto implica estar casado y tener hijos, o sea, la paternidad. El paternar es otro aspecto, ¿no? Pero no está tan considerado como un verdadero hombre todavía. El paternar de una manera más presente, más activa, ¿no? Un papá más involucrado no está visto todavía como, entre comillas, esta idea de un verdadero hombre. El tener hijos, el ser padre, el ser papá, el tener hijos, por eso es, el tener hijos, ¿ah? Sí, claro, el procrear en sí, ¿no? Es una demostración de, estoy llegando a un aspecto cumbre de mi masculinidad. Porque ¿qué reafirmo? Reafirmo que hay virilidad, ¿sí? Reafirmo que hay heterosexualidad, ¿no? Reafirmo que hay una situación de que tiene que ver con los aspectos, entonces, de fortaleza, de dominio, de poder, qué sé yo, ¿no? Y si estás casado, hasta de compromiso, ¿no? Y el ser exitoso en sí, tener cierto éxito, también es visto como una persona en verdadero hombre. Por oposición, que es mujer. Y bueno, como ese hombre creó esa masculinidad hegemónica, el ser mujer está visto pues el estar al servicio de los demás, el ser sumisa, obediente, dedicada a la familia, ser maternal. Fíjate, la maternidad acá sí se ve como un aspecto totalmente vinculado a la mujer. Por eso decimos que es un instinto, el instinto maternal. ¿Se han escuchado eso? ¿Y cuál es el instinto? A ver, pensemos, ¿qué es un instinto natural? Perdón, un instinto maternal. ¿Qué podría ser? ¿Cómo qué? Claro. Si es que te dicen, eres una madre desnaturalizada. ¿Por qué? Ujú, ujú. ¿Pero qué estamos hablando? Estamos hablando de el cuidado. Una persona que cuida a sus hijos. Que cuida a sus hijos, que los cría, que los educa, ¿no? Que los alimenta, que los protege.
¿Es algo totalmente distinto de ahí de lo que puede hacer un hombre? ¿Hay algo en todo esto que hemos mencionado que no puede hacer un hombre? ¿Por naturaleza? ¿Qué es esto? Claro, esta idea de mujer hegemónica es el marianismo, el modelo de la Virgen María como mujer modelo que aspiramos ser, pero no vamos a ser, ¿no? Aspiramos serlo, pero no vamos a hacerlo, ¿no? Porque llegar a ser como la Virgen María es como que una, ¿qué sería? Un sacrilegio, no sé si la palabra es la correcta, ¿no? Entonces se dedicaba por entero a agradar a la pareja, mucho temor que la abandonen, muy tolerante, muy dependiente, con deseo sexual y erotismo totalmente no manifiesto, controlado, todo lo opuesto a la virilidad del hombre, tanto así que cuando la mujer empieza a, producto también de las primeras olas feministas o antes, ¿no? Y del movimiento, la revolución sexual, que fue mucho después, cuando la mujer comienza a darse cuenta que tiene deseo sexual y que lo puede manifestar, se le inventa una patología, ¿no? O sea, una mujer que de repente, estamos hablando pues 1900, 1800, entre 1850 y 1900, comienza a darse cuenta que, oye, yo tengo deseo sexual, tengo apetito sexual, y comienza a buscar a su pareja, ¿no? Para tener relaciones sexuales, para satisfacerse, la patologizan y crean la categoría de ninfomanía. La mujer ninfómana es la mujer que no tiene bajo control su deseo sexual y su erotismo. No hay ninfómano, no existe la palabra ninfómano en el hombre, hacia el hombre. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? Porque una mujer que se descontrola es vista como algo malo, ¿no? Los que trabajamos en temas de sexualidad sabemos que la ninfomanía no existe. Es algo inventado totalmente. Inventado como diciendo, hemos creado esta categoría para patologizarlo, ¿no? Bueno, y por eso conoce la importancia de la virginidad, no solamente la virginidad en el aspecto cultural de lo que implica el cuidarte de no tener relaciones sexuales antes de, entre comillas, entregarte la primera vez a la pareja, etcétera, ¿no? Y con deseo que el hombre la domine, la proteja, la controle como señal de amor. Suena raro, ¿no? Pero es parte de lo que se espera muchas veces y es producto de esta mirada del amor romántico en sí, ¿no? El control como señal de amor, o sea, celos. Qué bonito es que te celen. Oye, pero te está celando, eso es bonito, está bien. Un hombre que te cela es un hombre que se preocupa por ti y eso es falso. Es una forma de tener bajo control el cuerpo y lo que hace la mujer. Es una sensación de dominarte totalmente. Como sabemos, celos y amor no tienen absolutamente nada que ver. Y acá hablamos después de este modelo de la mesa hegemónica, que hace el ejercicio del poder y del machismo, ¿no? Que como esta hegemonía en general, de esta masculinidad que hemos hablado, se basa en tres pilares, ¿no? Perdón, en cuatro pilares: el sexismo, la misoginia, la homofobia y la heteronormatividad. La heteronormatividad le hemos ejemplificado en esa situación, por ejemplo, no solamente de la pareja gay quien cumple un rol de hombre o mujer, sino la heteronormatividad, que el mundo es como si fuese heterosexual y lo que se espera es que sea algo heterosexual, ¿no? Donde acá, inmediatamente por haber hombres y mujeres, asumimos que las mujeres son heterosexuales y los hombres somos heterosexuales, ¿no? Y es por eso que cuando te dicen, oye, fulanito salió del closet, anda, no sabía que era gay, no tenía pinta, ¿no? O no parecía que ella era. ¿Por qué? Porque lo hemos heterosexualizado. ¿Me dejo entender?
Y de ahí viene justamente con esa mano de la homofobia como la huida de lo masculino, la homofobia como el miedo de, del yo sentir que no cumplo con estas categorías, este decálogo de lo que se espera ser hombre, como tengo miedo que hay algo que puedan cuestionar de mí, eso genera en mí una homofobia, un rechazo a, entre comillas, a que otros crean que yo soy homosexual. Y antes que me traten a mí de homosexual, lo proyecto en otro y digo, por si acaso, esta persona es homosexual. ¿No? Porque, no sé, mira cómo habla, mira cómo camina, no tiene pareja, etc. ¿Ok? El sexismo, cuando hablamos de sexismo, no solamente el sexismo a veces se relaciona con el tema de la mujer como objeto sexual de deseo, ¿no? Que puede ser parte de, pero también el sexismo está en estos roles que se esperan que cumplas por tu sexo. Tu sexo es de mujer. O sea, al nacer con una vulva, ¿no? Naces con una vulva, por ende eres mujer, por ende tienes que comportarte dentro de los roles de género femeninos. Entonces el sexismo va a llevar a que, oye, tú deberías estar acá, no sé, pues, en la casa cuidando a los hijos en vez de venir a escuchar algo que no corresponde. Como mencionan ustedes, ¿no? ¿Qué está haciendo esta mamá que no está cuidando a sus hijos? Esa es parte de un sexismo. Y la misoginia es la desvalorización de la mujer por el solo hecho de serlo, ¿no? Señalando que el hombre es más que la mujer, que en las relaciones de poder la mujer está sumisa al hombre, ¿no? Esta famosa frase de mujer tenías que ser, ¿no? A mujer, pues, ¿qué esperar? Dime. Uh -huh. O sea, está repetido lo que digo. No, 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 está bueno. ¿Cómo se llama el color púrpura? Lo he escuchado, pero ¿de qué año es más o menos o quién? Ah, ya. Yo nací un par de años antes, gracias. Ok, no, pero está buenísimo. De hecho, lo podemos ver en varias series de televisión, películas, varias de las cosas que estamos señalando. Hay que tener en cuenta que De Laurentiis, ¿no? Menciona cómo las tecnologías, ¿no? El cine, la televisión, el teatro, lo que hace es justamente representar lo que se ve, lo que se ve en la sociedad. Es una forma válida totalmente. No, o sea, esta película no ha inventado nada. Lo que la película ha hecho es retratar lo que está ahí, claro, desde la mirada del guionista y el director, pero está reflejando una realidad. Puede ser que la película trate de una crítica a, pero puede ser que la película vaya por otro lado, pero vas dándote cuenta que eso sucede como algo paralelo. Y no es el énfasis, sino es algo de lo cotidiano, ¿no? Entonces vemos justamente estas representaciones no sociales cómo se dan, ¿no? Entonces vamos a pasar ya con todo esto a la que nos hacemos énfasis ahora que en los temas del hogar, de la casa, ¿no?
Y hay que tener en cuenta que los antecedentes en un hogar, en una casa, en una familia, en una pareja, sí, perdón, en una familia en general, siempre es la pareja o las parejas, ¿no? Pero la pareja es el antecedente de cómo somos. La forma como somos nosotros ahora, como cada una de ustedes o cada uno de ustedes son, es por la pareja por la cual fueron criados. Puede ser papá o mamá, o uno puede decir, oye, pero yo soy huérfano, no sé, o mi papá me abandonó. Claro, pero ahí hay ese padre ausente y es un símbolo de pareja o no pareja, ¿no? Cuando incluso dice, muchas mujeres dicen, yo he sido padre y madre para mi hijo porque mi hijo no tuvo papá. ¿Cuál es el rol de padre y el rol de madre? ¿Cuál es el rol que no se pudo, que tuvo que cumplir ella, que que correspondería ser el del papá? Entonces hay toda una creencia que vamos adquiriendo de lo que implica ser el hombre y la mujer en la casa, en el hogar, ¿no? Y obviamente, vamos a poner nuevamente como ejemplo en principio, en estos modelos de una pareja heterosexual, el papá va a venir con sus propios aprendizajes que vienen de sus padres, ¿no? Y la mamá, la de sus padres, y digamos los abuelos de los bisabuelos, y así tenemos un tema generacional con lo que vamos heredando de cómo son los roles en el hogar o qué se implica ser hombre y ser mujer. Y esto nos va a crear este paradigma de los roles en el hogar. Este paradigma que nos va a hablar de, nosotros llegamos a una casa, llegamos a nuestra casa, y nos damos cuenta que hay una dinámica. Y asumimos que esa dinámica es así, de alguna manera, porque es nuestro mundo, nuestro primer referente. ¿Ok? El niño o la niña que crece en un hogar sin papá, comienza a darse cuenta de que, o sea, no hay un papá, pero eso no se da cuenta a los 3, 4 años, 5 años, de que por qué no hay papá. Cuando comienza a socializar y darse cuenta, oye, mis amigos, mis amigas tienen papás ya en el colegio, y yo, ¿dónde está mi papá? Se dando cuenta que su familia de repente es distinta a la de otros. ¿Sí? O cuando los papás son divorciados, ¿no? Fines de semana con el papá, los otros fines de semana con la mamá, porque son divorciados. Los niños, claro, que crecieron en un ambiente así, lo ven como que es algo con lo cual han caído y tienen sus propios temas, que es muy distinto a que yo viví la separación de mi papá pues a los 10, 15 años, que me dejó entender que ahí ya me he dado cuenta de otra cosa. Pero los paradigmas justamente tienen que ver en los roles. Y la gran mayoría de los roles son roles que hemos ido aprendiendo sobre la base de observación de cosas, ¿no? O que nos han enseñado directamente. Ahora hay nuevos paradigmas, es verdad. Hay papás que están más vinculados a la crianza de sus hijos, hay hombres que están mucho más vinculados a participar en las actividades domésticas y del cuidado, hay familias homoparentales, hay familias monoparentales, hay familias tradicionales, sí, todo eso es verdad. Pero igual, por ejemplo, las últimas cifras nos hacen énfasis en estos roles que queremos cuestionar. Por ejemplo, la CEPAL en el 2020, las mujeres en pandemia se dedicaron 3 veces más que los hombres a realizar trabajos domésticos no remunerados. ¿Por qué? ¿Creen que es verdad o es mentira? Fíjense en sus propias casas. No, yo vivo solo. No, ok. Fíjate, proyectalo a, de repente, donde vive tu mamá, tu tía, tu hermana. ¿Sí? ¿Coincidimos eso? ¿Por qué? Ojo, estamos hablando en pandemia. 2020, recordemos, hagamos ese ejercicio de recordar. Todos estábamos en la casa, nadie podía salir, estábamos en pleno confinamiento. No es que tenía que ir a trabajar, nada, estábamos allí. Y las mujeres probablemente, muchas trabajaban o estudiaban, un trabajo fuera de casa, remunerado, pero estando en casa, hasta 3 veces más de ellas se dedicaron a trabajar en casa en algo doméstico no remunerado. ¿Por qué?
creen que su esposo le dijo, tienes que trabajar acá, tú dedicarte a lavar los platos, cocinar, planchar, cuidar a los hijos? Como tú dices, ellas mismas asumieron que su rol estaba allí. Ellas mismas lo asumieron. No hubo un replanteamiento, bueno, quizás en una familia sí, pero lo que se dice es que no hubo un replanteamiento de que, ok, nos reunimos los integrantes de la familia, estamos en pandemia, vamos a redistribuir las labores domésticas y del cuidado, ¿ok? No hubo eso. Es más, ¿qué estás hablando, Cristian? ¿Qué ideas raras son esas? ¿No? Entonces, eso pasa. Automáticamente ya asumo que mi rol es ello. Vamos a ponerlo en ejemplos, ¿no? Ejemplos a nivel mucho más social, quizás, ¿no? Reuniones de, de fin de año o en un trabajo, hay que hacer algo vinculado, no sé, a la comida que se va a hacer. ¿Quiénes se dedican de esa organización? Mucho más las mujeres. Y por alguna razón, no he estudiado mucho al respecto, si sería interesante, solamente cuando los hombres socialmente se vinculan más al cocinar, cuando es algo más de campo, más tipo una parrilla o algo similar, ¿no? Que es más asociado a lo carne, a lo salvaje y qué sé yo, ¿no? Algo hasta más primitivo podría hacerse, ¿no? Pero es interesante. Incluso ahora el tema de, no, pero ahora hay cocineros, chef, igual, sigue siendo un espacio doméstico más asociado a las mujeres. Pero es interesantísimo, en en los lugares de cocina, de cocina como empresa, ¿no? En los chefs, en los restaurantes, ¿sí? La cocina es un lugar donde hay mucho poder del hombre. El hombre manda, no la mujer. O sea, ese rol de la cocina es un lugar doméstico para la mujer, entre comillas, en su hogar. Pero en otros lugares no. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Sí, ya, ok. Y en esa parrilla, algunos decimos en una parrilla con familia y qué sé yo, ya sean como hijos, ya sean como padres. Los hombres están alrededor de la parrilla y las mujeres, ¿qué están haciendo? ¿Cuidando que no se coma la comida? No. Cuidando a los menores, haciendo la ensalada, otras cosas, también otros roles menores, ¿no? En ese momento, ¿no? O que no se vinculan a lo masculino. Y los hombres se dan cuenta que hemos participado en parrillas, la parrilla se vuelve una competencia. O sea, es una proyección interesantísima de analizar, ¿no? ¿Quién sabe más de parrilla? Por ejemplo, ¿quién la puede prender? ¿Cómo se cocina mejor cierta carne? ¿No? ¿Y qué se cocina en una parrilla? Principalmente carne de res, carnes rojas. Y cuando viene un hombre con un pedacito de pollo para ponerlo, sale esta broma de que estás a dieta, ¿no? Y siempre están con algo de tomar en la mano. O sea, hay toda una relación bien interesante que analizarlo, ¿no?
¿Ustedes son de qué carrera, a qué carrera van? ¿Alguien va a antropología? ¿O está en antropología? Hay mucho ahí que... ¿También son de antropología también? Sociología, economía. ¿Lo demás atrás saben también? ¿Economía? Ah, qué interesante. De cómo... Ah, bueno, vas a ver bastante cosas en proyectos muy similares. ¿Y atrás? ¿Tú qué sea? Dije, muy bacán. Dije, ¿de qué ingeniería eres? Civil. Interesante que tengas en cuenta muchas cosas de lo que va a ayudar para... Ujú, ujú. Como que tienes que resolverlo, tú tienes que tener la fortaleza mental, la habilidad de resolver las cosas. Y no es... Ujú. Totalmente cierto. Sí. Sí. Yo enseño en Estudios Generales de Ciencias y nada, y los comentarios que se escuchan de profesores en la sala de profesores es, hay mucho que trabajar todavía ahí, ¿no? Siempre, importante. De hecho, ahora que hablabas el tema de la casa y todo eso, recuerdo, y hablamos de pandemia, ¿se acuerdan cuando salió no sé si resolución o medida de Vizcarra con la época de Vizcarra que los hombres salían a la calle un día, las mujeres otro día para comprar? ¿No? Era sumamente interesante verlo, ¿no? Bueno, yo era uno de los responsables en mi casa de hacer las compras, ¿no? Que era interesante, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres salíamos en mi casa? ¿No? O en el lugar de uno, en el lugar de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, tengo que salir a hacer frente de, no como lugar de combate, o sea, arriesgo mi vida no sé, por mis hijos, por mi familia, qué sé yo, ¿no? Pero cuando habían hombres y mujeres en el mercado, ¿no? O sea, por temas incluso hasta de facilidad, porque no sabíamos qué iba a pasar, para mí era más fácil ir a un supermercado, y cuando salíamos solamente los hombres, el supermercado era silencio total. Tanto así que las voces que se escuchaban era de las cajeras, mujeres que decían siguiente, adelante o cosas similares, ¿no? Pero los hombres no, hablaban bajito o se miraban, pero cuando era un grupo de hombres y mujeres había más, se escuchaba un poco más de bulla, no sé quién conversaba o qué, ¿no? Supuestamente no se podía ni siquiera hablar con las personas porque estábamos en pandemia, qué sé yo, ¿no? Yo sé mencionar algo, perdón. Ah, ya no, sí, si no, interrumpo. Entonces, justamente más allá de las burlas y memes que salieron ahí, es este espacio que era lo doméstico, cómo es un lugar que nos parecía tan extraño, tan raro. Y tan raro no solamente porque no se nos había permitido entrar o no habíamos querido entrar, sino que era un lugar donde muchas veces también, y escuchaba a muchos hombres decir, claro, lo que pasa es que yo hago algo en mi casa
en mi hogar y mi pareja o mi mamá, que se me dice que lo hago mal. Lavo los servicios, dicen que no sé lavar. Lavo la ropa y nos dicen que sé la... De hecho, lo de lavar la ropa es interesante. Una vez en Bolivia, un compañero antropólogo me mencionaba que está haciendo en esa época su tesis de maestría sobre cómo en cierta comunidad boliviana, no porque así es el estudio, los hombres que participaban en las actividades del hogar gastaban mucho más agua que las mujeres, ¿no? Al momento de lavar, de qué sé yo, ¿no? O sea, y eso es interesantísimo, esa idea de racionalizar el agua, cuidar el agua, ¿no? Los hombres que no están involucrados no lo sabemos. ¿Cómo aprendemos? ¿Quién nos enseña? Y muchas veces es, bueno, si no quieres que no lave, no lavo, pues no, y me voy. Donde muchas ideas, incluso muchas acciones de hombres era, ya, para que no me fastidie con el tema del hacerlo doméstico, lavo mal, ¿no? Cosa que me enseñan a decir, ya, ya, vete, vete, yo lo lavo. Ojo, yo quería hacer, pero no me dejaron. Ese ponerse ese rol de víctima insuficiente también muchas veces es mal visto, ¿no? Muy usado. Sí, porque no nos gusta participar al respecto, ¿no? Y lo vemos como una ayuda, más no como una responsabilidad. Bueno, la participación de las mujeres en el trabajo se reduce considerablemente cuando tienen pareja e hijos, por ejemplo. ¿Sí saben eso? ¿No? Una mujer que está en el trabajo comienza a dedicarse menos tiempo cuando tiene hijos, porque se va a dedicar más a, o sea, la prioridad comienza a ser los hijos, pero en el hombre, ¿cuántas personas que somos papás sentimos que nuestra participación en el trabajo es menos porque tengo hijos? ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, voy a poner ejemplo, ¿no? Su papá los recogía del colegio o del nido, de un lado. Sí, tienes un papá que está involucrado, definitivamente, pero tienes un papá que el tema de las emociones es complejo cómo las maneja. No decimos que la mamá la maneja a la perfección, pero digamos, como él dijo, él mismo dijo, a ver, ¿qué hace tu mamá en estas situaciones? ¿No? Pero sí, o sea, hay muy poco involucramiento de los hombres en la crianza de hijos e hijas, ¿no? E incluso acá es interesante, ¿no? Cuando en esta data que nos manda la ONU Mujeres y la OIT, de cuando una mujer tiene pareja, su tiempo, no sé, en el trabajo, su participación se reduce. O sea, las parejas le quitan tiempo a las mujeres y no a los hombres, como para pensarlo. Si te das, y aquí es interesante ver porque, ojo, lo estoy tratando de relacionar, no estoy generando la causa, sino tratando de relacionar a cuando he tenido oportunidades de estar cerca o de trabajar para alguna institución, por ejemplo, del Estado, ¿no? La hora de la salida tipo 5 o 6 de la tarde, o pública, o privada, hay muchos hombres que están esperando afuera a sus parejas. Acá mismo en la universidad, si te das cuenta cuántos hombres están esperando afuera
hombres que no son de la universidad y no lo dejan entrar, están esperando afuera a sus parejas. ¿No se han percatado de eso? ¿Sí? ¿A cuántas mujeres ven esperando afuera a un hombre? Nuevamente en este plano hetero, ¿no? Al menos, quizás hay muy pocas, pero más hay hombres y a ciertas horas. Más cuando estamos más cerca de la noche, ¿no? Y eso era interesante porque bueno, cuando te interesan estos temas te pones a ver, te paras ahí a ver, como chismosos, pasen, ¿no? Y te pones a ver como chismoso, a ver qué pasa. Y a veces es para un tema hasta de protección. Te llevo a tu casa, ¿no? No te vas a ir sola, estás en un espacio, ¿te acuerdas? El espacio, la calle. Pero también muchas veces he visto, ay, qué lindo. Oye, tu novio te viene a recoger todos los días. Qué bonito. Y sí, es visto como bonito. En nuestra idea de este amor romántico, ¿no? Pero también pasa de que viene a recogerte una vez, dos veces, tres veces, y a la quinta vez quizás te dice, ¿y quién es ese hombre con el que estabas conversando? ¿Por qué te demorabas tanto en salir si siempre sales a las 6? Un tema de control. O sea, no solamente es proteger, sino también controlar. Y si no, viene después también el castigo. 46% de los padres y madres con hijos menores de 18 años contestó que su nivel de estrés es alto en comparación a solo un 28% de los adultos, hombres y mujeres sin hijos, desde la APA 2020. Dato interesante, cómo en el hogar el tener hijos es estresante. El estrés que generamos nosotros como hijos. ¿Quién se sopla la crianza? ¿La mamá o el papá? A ver. Las madres principalmente, las crianzas. ¿Y el papá qué rol tiene ahí? Proveedor por un lado, por otro lado, cuando el niño se porta mal, ya viene tu papá. Autoridad, disciplina. Ya, ahora tengo que viene tu papá, te viene tu papá. O a veces que la mamá está lidiando con los hijos, gritando y qué sé yo, y llega el papá y está, papá, ¿no? Y empezó la fiesta por otro lado. O sea, la misma mamá lidia con los hijos y el papá, entre comillas, se los lleva en un sentido de ya, tranquilidad, y hacia las últimas horas del día. ¿No? O sea, ya que 6, 7, 8, 9, ya para dormir o cosas similares. Entonces, ese rol de crianza es algo interesante tener en cuenta. 60% de mujeres y 46% de hombres consideran que el tiempo que le dedican a los quehaceres del hogar ha aumentado, esto es de Ipsos, a raíz de la pandemia, ¿no? Ojo, hombres y mujeres pasábamos el mismo tiempo en casa, pero las mujeres perciben que aumentaron más las labores de los quehaceres domésticos, los hombres no tanto. Lo esperable hubiera sido que sea ambos que sentían el aumento. El aumento de la carga del hogar entre hombres, entre mujeres, genera que ellas perciban más dificultades para regresar a la presencialidad. ¿Cuántas mujeres han dejado de trabajar de manera presencial porque se han dado cuenta que hay que hacer eso? ¿Cuántos hombres al contrario? Oye, hay chamba en la casa, 46% siento que hay trabajo en la casa, ya quiero regresar a la presencialidad, ya quiero irme a la oficina. ¿Me dejo entender? Unos quieren huir y la otra tiene que quedarse. ¿Por qué se quieren quedar? Porque lo ven como un compromiso. Porque si no viene la madre desnaturalizada de cómo te vas a ir y vas a dejar a tus hijos. Entonces, quedarse en casa puede ser percibido como perjudicial para seguir creciendo a nivel profesional. Obviamente, tienes que estar en el campo, tienes que trabajar y qué sé yo. Pero esto es más probable que afecte a la carrera de la mujer que la de un hombre. En la parte azul es tener responsabilidades del cuidado de niños durante el horario laboral, es una
el 59% es lo que responden las mujeres, por eso prefiero quedarme en casa y lo otro, priorizo a la familia sobre el trabajo. Si alguien tiene que dejar de trabajar para dedicarse a cuidar a un hijo o hija que esté enfermo, ¿quién va a ser? A veces se prioriza, ok, o sea, ¿qué criterios vienen ahí? A veces viene el tema, ok, ya, ¿quién gana menos? ¿Qué trabajo se puede dejar de percibir? Ojo, estoy hablando de una enfermedad crónica, por ejemplo, un niño con un tema oncológico, con cáncer. No estamos hablando de un resfrío de un día, ¿ok? De un cuidado complicado. ¿Quién se va a dedicar a ello? Probablemente la mamá. Y la mamá gana un poco más dinero que el papá. Pero ¿quién va a... ¿Dónde está el vínculo que lo hemos creado socialmente? Hacia la mamá, no tanto hacia el papá. O sea, ese vínculo madre-hijo, madre-hija, es muy fuerte desde este apego, este vínculo que se va generando desde edades tempranas por la presencia de la madre. No solamente por el tema del parir, sino por el poco involucramiento también del papá. Cuando tenemos miedo, pánico, caos, que se ay mamá, ay mamita, ay madrecita, o alguien dice ay papito. No, no lo hay, ¿no? Entonces, volviendo al tema de pareja, Kember, ¿no? Famoso estudioso de la relación de parejas, decía, hay 6 funciones que cumplen la pareja, vamos a cuestionarlas. Contribuir a tener beneficios económicos. Contribuir. ¿No? O sea, ¿qué nos habla ahí? Que hay alguien que ejerce el rol principal, probablemente el hombre, y ¿quién suma? Las mujeres. Por eso Miguel Ramos mencionaba, cuando a las mujeres le decían, ¿a qué se dedican principalmente en los censos? La mujer decía, bueno, yo principalmente me dedico a ser ama de casa. ¿Cuántos de acá tienen o han tenido a su mamá como ama de casa? Ama de casa. ¿Qué implica ser ama de casa? Es como una profesión prácticamente, ¿no? Y de allí dicen, bueno, soy principalmente ama de casa o me dedico al hogar, pero de vez en cuando también ayudo, viene el primer tema, ayudo vendiendo mis cosas o en algo extra, ¿no? División de roles. Ajá, mira, qué interesante, qué corresponsabilidad, no, división de roles. Yo me dedico a proveer, tú te dedicas ¿a qué? A la casa, a maternar en ese aspecto, qué sé yo, a criar. División de roles. O sea, dividimos esto para ti y esto para mí. Dividirlo en partes iguales, las divisiones no son iguales, como sabemos, ¿no? Traemos una pizza y la partimos en X cantidades. ¿Son igualitas? No, siempre hay pedazos que son más grandes que el otro, ¿no? La satisfacción de las expectativas sociales también. Las expectativas sociales en la función de la pareja, el qué dirá la gente, y ese qué dirá pesa muchísimo. Socialmente, ¿cuál es el rol de la pareja? Las funciones de la pareja, los roles, cómo se dan. Y muchas veces cómo socialmente también generamos relaciones de poder entre la pareja. ¿En qué momento vemos cuando a las parejas que son distintas, ¿no? Por ejemplo, hasta físicamente hay una expectativa social. Vemos raras a las parejas hetero donde la mujer es más alta que el hombre, ¿o no? Porque la construcción social del cuerpo de la mujer va hacia el tema que tiene que ser más baja que el hombre. Lo cual no significa solamente un tema de anatomía o de tema genético, sino de poder.